Hola, buenas noches, bienvenida al Faro. Te voy a pedir, Miriam, un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges? Pues elijo Sorda Mapache. Sorda Mapache. Vale. Arrancamos en la orilla del mar y luego nos despedimos en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cómo es la tuya? Pues es curiosa porque habiendo nacido en Murcia, que estamos donde yo vivo está relativamente cerca de la playa y del mar, no soy nada acuática, así que solo me acerco al mar para verlo a nivel plástico. Disfrutar de él como un medio plástico y artístico, digamos, ¿no? Porque me sugiere muchas cosas sensoriales y artísticas, pero, por ejemplo, soy incapaz de meterme al agua. ¿Ah, sí? En pleno verano en Murcia. No, me tienen que forzar un poco para que al final le dé ese disfrute a los demás, digamos, porque por mí misma no me sale. Pero, sin embargo, pues sí consumo agua de mar, sí bebo agua de mar. Ajá, ajá. ¿Tú no tienes recuerdos en la playa de pequeña con tu hermana Libertad, por ejemplo? Sí, cuando era pequeñita nos llevaban los 2 meses de verano, mis padres nos dejaban en la casa de unos familiares y pasábamos allí julio y agosto, pero no tan relacionados con el mar. Sino con las vacaciones. Sí, me acuerdo mucho de jugar a cartas con toda la familia, de la casa, de ir descalza. Pero del mar no... Hay algo entre el mar y yo que no fluye mucho. Que no fluye. Me da muchísimo respeto. Si te pido que imagines a tu hermana Libertad y a ti jugando en casa, en vuestra casa familiar en Murcia, ¿a qué estaríais jugando? Pues yo creo que estaríamos viendo películas. Estaríamos jugando a ver películas y comentarlas. Desde chiquititas hemos generado entre las dos un vínculo de comentar mucho hasta donde hemos podido, dependiendo de la edad, con un carácter bastante crítico, esto que estábamos viendo, qué nos parecía, para qué se estaba haciendo y demás. En su momento pues podían ser dibujos o películas infantiles y ya conforme fuimos creciendo pues más así, pero no, eso es que Eva Libertad y yo nos llevamos mucha diferencia de edad. Entonces jugar juntas... No. ¿Y ella te decía, quiero ser directora de cine? ¿Ella te decía a ti, yo quiero ser directora de cine? No, ella era consumidora de cine. Sí, ella siempre ha estado pegada a la 2, quedándose hasta muy tarde viendo el cine de la 2. Vale. En casa siempre hubo vocación teatral. Has contado en otras entrevistas que tus padres estaban muy vinculados al teatro, les gustaba, que un tío tuyo también era director de teatro. Te voy a decir el nombre de una compañía y tú me vas a decir qué sentiste cuando los viste por primera vez. La Fura dels Baus. Madre mía, pues me emociono muchísimo, porque yo era muy pequeñita cuando iba acogida de la mano de mi padre y íbamos por el pueblo, y el pueblo no parecía un pueblo, había perdido se había cambiado toda la decoración porque estaba pasando la Fura por el centro por la calle principal, y recuerdo que era una obra que habían montado una estructura donde las actrices y los actores iban haciéndola desplazarse por medio de bicicletas. Sí. Y bueno, muchos fuegos artificiales, y yo era muy pequeña y me sentía más pequeña aún cuando veía esas cosas que me emocionaban tanto y que de alguna manera me hacían sentir que yo quería formar parte de eso. O sea, me llamaba a unos niveles muy grandes que todavía yo no podía gestionar. Tú te quedas sorda con 7 años por una medicación. Dices que no tienes recuerdos de cuando tú sí oías, que se te han olvidado los recuerdos de cuando eras oyente. Cuando viste a la Fura dels Baus, ya eras sorda. Sí, yo no recuerdo. Todos mis recuerdos son imágenes. Y yo ese recuerdo de la Fura
para mí yo lo veo todo en imágenes. Es un recuerdo que puedo recordarlo todo por lo que veo, por los fuegos artificiales, porque alguien se cae, porque esta persona se va a tropezar y porque viene una medio persona, medio bicho. Sí. Pero no tengo calidad en el sonido, no percibo por ahí, entonces no tengo esa parte de la memoria corporal. ¿Por qué la actriz Miriam Garlo se ha puesto Sorda Mapache de seudónimo? Porque hace muchos años, cuando yo vivía aquí en Madrid, estábamos en un grupo de teatro, que también estaba Eva Libertad, y éramos como 4 o 5 compañeras, todas con un fuerte carácter feminista. Y una noche inventamos que nosotras íbamos a construir un nuevo mundo, que recuerdo que se iba a llamar Velcro. No me acuerdo por qué, pero el sitio se iba a llamar Velcro y cada una nos pusimos un seudónimo y yo era Sorda Mapache. Uh-huh. Has dicho alguna vez en las entrevistas que no digamos que eres no oyente, sino que digamos que eres sorda, que esa es una reivindicación de quién sois las personas sordas. ¿Esto te ha costado mucho llegar a esta sensación de identidad, decir soy una persona sorda? Sí, me ha costado mucho. Sí me ha costado mucho porque de alguna manera mi trayectoria o mi biografía no me ha facilitado que yo pudiese estar conectada con mi identidad de una manera saludable o benevolente hacia mí misma. He estado un poco presionada por algunas cosas que me han dificultado esa conexión conmigo misma, aunque sí que he estado siempre sabiendo de ese dolor o de esa tristeza, pero manteniéndola un poco oculta, para proteger a quienes me rodeaban. Entonces sí, ha sido ya de los 30 años para acá, ahora yo tengo 40, que que mi propia identidad vino a decirme ya, hasta aquí, cambia, da un volantazo en la nave y camina hacia otro lugar porque no puedes seguir así. Uh-huh. Y entonces ahora sí que es una reivindicación que hago porque, considero que conlleva mucha violencia el hecho de que me digan que no soy oyente, porque de alguna manera tiene que ver con que me estás definiendo a partir de una carencia y que lo ejemplar y lo normal es ser oyente, que yo lo entiendo y está perfecto, uh-huh. pero es como si yo digo que soy no negra, uh-huh. o no hombre. No es a partir de ahí, desde donde es bonito vernos. Entonces, ser sorda para mí, ahora ya por fin, tiene que ver con algo liberador, con un alivio, con una fortaleza, con algo que me ampara, que me protege, uh-huh. y que me hace quererme, entender que tengo sentido yo y todas las personas sordas. Tú, Miriam, ¿estudiaste en un colegio con niños oyentes o con niños sordos? Con niños oyentes. Con niños oyentes. En la universidad, cuando vienes aquí a Madrid a estudiar Bellas Artes, también te relacionas con personas que son oyentes. Sí. Y hasta los 30 años, sin embargo, no aprendes el lenguaje de signos. No. Entonces, esos años de los que hablas, esos años ahora con el tiempo, ¿cómo los recuerdas? Pues me da mucha impresión pensar en esa etapa porque era otra Miriam tratando de sobrevivir de otras maneras, ¿no? No puedo renegar de ella, me da mucha ternura todo lo que tuvo que luchar, lo sola que se sentía, lo fuerte que se hizo, todas las estrategias y los recursos personales que desarrolló para llegar ahí. Pero también me genera tristeza. De alguna manera, haberme sentido tan incomprendida. Uh-huh. No haber tenido un poco más de sostén, tampoco yo podía concedérmelo a mí misma. Ha sido ya después, cuando te comentaba que tuve una crisis de identidad muy fuerte y empecé a darme cuenta de que había prestado mucha atención a aspectos de mi identidad que tenían que ver con formarme intelectualmente y con tratar de demostrar también a mí misma que yo podía estudiar, que podía evolucionar, que tenía esa capacidad, que no era, digamos, tontita.
Y una vez que eso ya quedó resuelto, pues ya tuve que ponerme de alguna manera a cosas más primarias, ¿no? Ha sido como una vida un poco al revés. Tienes una trayectoria amplísima, doctora en Bellas Artes, artista multidisciplinar, fotografía, alfarería, eres además actriz, te hemos descubierto, el público te hemos descubierto con el corto que hicisteis primero y después con la película Sorda, que arrasó en Málaga, que tuvo premio en Berlín, que ha funcionado muy bien en taquilla, en los cines y ahora también que se puede ver en plataformas. ¿Tú esperabas que una película como esta tuviera este impacto? Para nada, para nada. Jamás me lo hubiese podido imaginar. No, no, no. Perdón, con este título, Sorda, es que el título ya es una declaración de intenciones. No es muy directo, Sorda. Sí, sí, queríamos que fuese, pues eso, empoderador, ¿no? Una forma de estar en el mundo que tiene que ver con belleza, ¿no? Sí, no, cuando Eva Libertad y yo nos adentramos en esto, que fue poquito a poco, no éramos conscientes de esto y yo como actriz no estaba pudiendo tener expectativas para nada, estaba concentrada en hacer mi trabajo bien y muy preocupada por la parte, digamos, activista de la discapacidad. Pero no sabía el impacto que iba a tener a nivel cinematográfico ni tampoco a nivel personal, porque pues, bueno, han pasado cosas y en muy poquito tiempo y que hay que asimilar muy rápido y que, bueno, pues yo soy una persona lenta y a veces pues me cuesta un poco reaccionar a tiempo. ¿Cuántas veces Eva Libertad y tú reescribisteis el guión? Es decir, ¿cuántas noches o tardes recuerdas estar tu hermana y tú reescribiendo el guión? Esto sí, esto no, cambia esto, o sea, ese proceso. Sí que recuerdo, pues, han sido como, creo que 4 años desde que hicimos el corto al largo, que hemos hablado muchísimas conversaciones en mitad de la cotidianidad. Y ella ha ido haciendo pues, campamentos de escritura, de guión, y todas las versiones me las ha ido pasando y yo las he ido leyendo y comentando. Y pues han sido muchas, pero especialmente ya al final, cuando ya se acababa, ya se acercaba la fecha en que había que terminar, sí que venía por la noche a casa como para darme las buenas noches, pues vivimos cerquita la una de la otra, y venía a casa, voy a darte las buenas noches, venga. En realidad no venía a darme las buenas noches, venía a decirme, oye, estoy pensando esto, ¿qué te parece? Y sí que íbamos modulando cosas del personaje de Ángela o cosas que tuviesen que ver con afinar y ajustar un poco más todo aquello que queríamos plantear. Miriam, el objetivo era gustar a las personas sordas con esta peli, gustar a las personas oyentes y, como dices en este papel activista, intentar enseñar una realidad, o gustar a tu familia, o no sé, tus padres vieron la peli, tus padres vieron la peli, o gustar a tu entorno. O sea, ¿cuál era el objetivo? Nunca hemos puesto el foco en gustar. Ni el personaje, ni la película, ni el trabajo. Las dos somos muy rigurosas y perfeccionistas con hacer las cosas como creemos que se tienen que hacer. Y yo como persona sorda tengo mucho compromiso, siento mucha responsabilidad por hacer las cosas bien respecto a la sordera, porque es una discapacidad que es la única que es invisible, se desconoce muchísimo sobre ella y pues, yo me enfoqué mucho en que a nivel de valores, de que se entendiesen bien hábitos de las personas sordas, necesidades, historia, hitos, cosas que queríamos trasladar, dificultades que vivimos en el día a día, que no se ven, y muchísima carga emocional que conlleva la sordera,
que no se suele hablar sobre eso. Sí. Yo estaba enfocada en que todo eso, trasladarlo bien para que el público lo pudiese entender, desde lo complejo que es. Pero nunca quisimos que Ángela fuese fácil de ver ni fácil de entender, porque la sordera en sí no tiene por qué serlo. Ni queríamos que la película fuese amable, sino que generase debate y ayudase a reflexionar sobre algo que no solemos, o la sociedad no suele hacerlo. Miriam, ¿por qué dices que la sordera es invisible? Bueno, es la única discapacidad que no se ve. No llevamos un bastón, no hay una silla de ruedas. Puedes encontrarte personas que tengan un implante coclear o un audífono, pero puede ser que no. Por ejemplo, yo no llevo nada, entonces no debes saber que yo soy una persona sorda. Y eso a veces nos dificulta un poco también, porque la sordera no disfruta de empatía social. Por una por una cuestión de que falta información, la gente, si yo estoy en la cola, imagínate, estoy en la cola del banco y de repente llaman, pero yo en ese momento estoy mirando para allá, las personas de detrás siempre van a hacer, venga, ¿pero qué no te has enterado? Que te han llamado. En fin, esto siempre está, hay como un poco de insolencia alrededor. O yo percibo en mi día a día bastante insolencia, mucha impaciencia y falta de perdón, o sea, yo no estoy haciendo nada mal, estoy viviendo aquí. Es solamente que no están las cosas adaptadas para una persona que no oye. Pero creo que eso, al no haber una silla de ruedas o un bastón o etcétera, pues las personas pues les cuesta más ser tolerantes, digamos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que cambiar como sociedad para ser más empáticos o para... Claro, nosotros tampoco lo sabemos si hay una persona sorda en la cola de un banco, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tenemos que cambiar como sociedad? ¿En el colegio que nos enseñen la lengua de signos, por ejemplo? Yo creo que hay muchas maneras y muchas áreas en la sociedad. Por ejemplo, efectivamente, impartir clases de lengua de signos en los colegios sería maravilloso para que ya las criaturas creciesen con esa apertura. Y la lengua de signos conlleva muchísimo disfrute. Entonces, si desde pequeñita ya la incorporas, estoy segura de que cuando esas personas sean adultas, muchas de ellas se dedicarían por amor y por vocación a ser intérpretes, como por ejemplo está ocurriendo ahora mismo, o mediadoras comunicativas, en fin, trabajos que la gente con discapacidad necesitamos, porque necesitamos ese apoyo, esos recursos. Pero también, también creo que, por ejemplo, desde el ámbito del cine y de audiovisuales, yo creo que las directoras y directores de casting podrían también trabajar una apertura que permitiese que muchos personajes que de manera lógica y obvia se ve que lo tiene que hacer tal persona, lo puede hacer una actriz que sea sorda. Y eso poquito a poco genera una transformación tanto en los sets de rodaje, porque todo el entorno tiene que adaptarse un poquito y así nos vamos moviendo, a luego cuando llega a la pantalla, eso lo ve un público y eso genera un impacto. Entonces me parece que ahí empieza una retroalimentación de la sociedad al arte, ¿no? Y está en continuo flujo. Miriam, ¿cómo te ayuda a ti la fotografía o los trabajos manuales que haces relacionado con el arte a disfrutar o a entender el mundo para hacerlo entender también al público? Pues para mí es una forma de comunicación íntima y poética, donde puedo ser todo lo abstracta que yo necesito y todo lo niña que yo necesito, sin tener que estar en alerta o protegiéndome. Entonces es un juego que me permite entrar en estadios de mí misma que tienen que ver con la meditación o con el juego por juego como disfrute. Y también pues tiene la parte activista, que bien decía, que creo que puede tener un impacto para aquellas personas que sean especialmente sensibles a la imagen también. Ahora, ¿en qué estás?
ahora, cuando ya ha pasado el boom de los primeros estrenos de la peli, de los festivales, del exitazo que habéis tenido? ¿Ahora en qué momento estás, Miriam? Pues ahora ando dando conferencias en determinados sitios que me van llamando, que tienen que ver con de alguna manera, visibilizar las diferentes formas de vida dentro de la diversidad de las personas, ¿no? De la discapacidad. Y bueno, y también tengo peticiones muy bonitas que tienen que ver con la lengua de signos. Un videoclip de un autor que quiere que su canción la interprete en lengua de signos, un vídeo sobre una temática concreta que quieren poner a una persona signando, pero no quieren que sea una intérprete o un intérprete, sino que sea una actriz. Voy pegando saltitos, así. Todavía no ha aparecido un papel de teatro, ni un papel en una serie, ni nada. No sé si eso volverá a ocurrir, ya veremos. Pero si no, pues bueno, tengo bastantes planes B, C, D, E, para estar reinventándome eternamente. Miriam, si yo te pido una canción y la pongo, tú no la vas a oír. ¿O la sientes? La siento, y si estoy en casa sí puedo oírla porque lo tengo todo preparado para que así sea. Aquí no lo sé. Vale. No sé. ¿Qué canción te gustaría? Bueno, primero me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar en un faro. ¿Acompañada? ¿Sola? Si es acompañada, ¿quién te gustaría que te acompañara en un faro? ¿Y qué canción estaría sonando? ¿Y solo puede ser una persona? No. ¿Pueden ser dos? Sí. Vale. O 10. O 10. Bueno, pero dos esenciales serían Eva Libertad, mi hermana, y la otra persona sería mi compañero. ¿Y qué canción sonaría? Pues me encantaría que en ese momento sonase Berlín. ¿Berlín? Berlín, que la canta Leonor Watling. Sí. Junto con Coquemaya, perdón. Berlín con Leonor y Coquemaya, ahora la ponemos. Mm. Vale, has dicho alguna vez que la madera te transmite el sonido. Sí. Puede ser que si la ponemos y pones las manos sobre la mesa de madera, transmita el sonido. Bueno, Miriam Garlo, muchas gracias. De nada. ¿Cómo digo faro? Pues así. Por estar en el faro. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Encantada. A vosotros. Hoy voy a empezar a construir la casa donde está